Muy buenas y sean bienvenidos todos a nuestro programa Hablando sobre la vida real. El día de hoy les traemos un tema muy interesante que en realidad nos compete y envuelve a todos de una manera. Nuestro tema de hoy es volviendo a la normalidad. Y para hablar sobre este tema tan interesante traemos tres increíbles invitados que son Alison, Hola, mucho gusto, un placer estar acá. Víctor Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. y Daniel. Hola, muy contenta de estar aquí con todos ustedes hoy. Bien, hablando sobre el retorno a la presencialidad, estoy un poco emocionada, con muchas emociones encontradas, porque ya está regresando por fin todo a la normalidad. Estoy muy contenta por eso. Quiero que me cuenten ustedes cómo ha sido su experiencia durante todo este tiempo. Ok, yo recuerdo que si vemos hace 3 años, digamos, bueno, 2019, podríamos decir, todos estábamos como en una buena etapa, que estábamos comenzando, bueno, algunos estaban comenzando la universidad, unos ya estaban en medio, y luego de esto, hacer un cambio en el 2020, a inicio de año, que vemos todo que comienza lo que es la pandemia, que comenzamos a escuchar un nuevo virus, una nueva enfermedad que nadie conocía, nadie sabía cómo tratarla. Todos estábamos como preocupados porque no sabíamos qué iba a pasar. Y poniendo a pensar cómo nos adaptamos también nosotros. Recuerdo que cuando comenzamos, todos estábamos como, qué feo, ya quiero salir, ya quiero mis clases, ya quiero ver a mis amigos, Literal. ya quiero todo lo que uno quería, pero con el tiempo nos aprendimos a adaptar a estar en nuestras casas. Y ahora todos solo queremos estar en casa, o sea, recibir clases en línea, bueno, algunas más que todo, porque yo desearía llevar algunas clases que son presenciales, que son como las prácticas, pero igual, ya todos nos acostumbramos a la modalidad. Ahora bien, si nos ponemos a pensar qué cosas positivas pudieran haber traído, ¿ustedes consideran que la pandemia trajo algo positivo para ustedes? Bueno, en mi caso sí, porque a pesar de tener una enfermedad que nos estaba atacando literalmente a todos, porque me imagino que ustedes en algún momento se contagiaron, no lo sé, pero en mi caso sí. Pero bueno, sí siento que me trajo algo positivo porque me conocí más, aprendí a pasar tiempo conmigo, dije, esta soy yo, esto aprendí y esto es lo que quiero hacer. Y he podido también implementar más estrategias, más cosas para poder crecer profesionalmente, personalmente, que me han ayudado bastante en mi trabajo y en mi vida en lo personal. Entonces sí siento que me ha traído muchas cosas positivas. También el tema de la higiene, cuidarse más, lavarse más las manos, intentar comer sano, ¿no? Porque yo pensaba que hasta la comida podía ser como parte de contagiarte de COVID. Entonces, sí, yo sí siento que me ha traído bastantes cosas positivas. Yo creo que la cosa positiva que me trajo a mí y que nos trajo a todos en general era como que nos abrió un mundo, ¿no? Antes, como decías, como que estábamos muy acostumbrados a la presencialidad. Y era como, no, si nos tenemos que reunir o si tenemos que tener esta clase, es sí o sí presencial. Y después la pandemia nos dijo, pues no necesariamente. Es como ya nos dijo, esta clase, ¿para qué voy a ir? La verdad es que no es necesario ir para esta clase. Incluso el montón de delivery que salen, como, ¿para qué voy a salir de mi casa si puede él traerme lo que necesito o cosas por el estilo? Ya nos trajo como un mundo de posibilidades y a mí en específico siento que me hizo más creativo de alguna forma o ingeniármelas mejor con poco. Porque incluso teníamos una licenciada que bromeaba mucho en nuestra carrera que decía, no, a ustedes ya los vamos a dejar full encerrados porque son más creativos encerrados. Porque cuando no podías salir ni a tiendas, pues te pedían crear cosas y lo hacías con lo que tenías en casa, pues. Entonces hacías mejores cosas de las que podías hacer incluso comprándolas y por mucho mejor. Es más, no sé si ustedes obtuvieron como un poquito más de seguridad estando en casa, como para las participaciones en línea. Me acuerdo que cuando estábamos nosotros en presencial, a veces teníamos dudas, pero siempre tenemos ese defecto que tenemos esa pena de preguntar y preferimos quedarnos con la duda antes de hacer una pregunta que consideramos tonta. Me acuerdo que muchas veces nosotros en línea, pues hasta teníamos
las cámaras apagadas, entonces teníamos como más confianza de preguntar, hey, no entendí esto, no entendí lo otro. Creo que un punto más favorable también podría ser que muchas personas decidimos y tuvimos tiempo de estar con nosotros mismos. O sea, estuvimos un poquito separados de las personas, de la sociedad en general, y tuvimos más tiempo para conocernos y saber quizás qué cosas estábamos haciendo mal anteriormente, o también para recapacitar y saber cómo mejorar. O sea, yo podría decir que mi punto positivo fue conocerme más a mí mismo. O sea, yo había muchas cosas de mí que no sabía ni que me gustaban y las comencé a aprender estando yo solo. Y creo que es un punto un poquito favorable y me gusta bastante recalcarlo porque creo que todos necesitamos una buena salud mental. Claro, totalmente. Siento que la pandemia también nos ha ayudado a todos a ser personas, y quiero destacarlo, resilientes, porque sí hemos vivido un montón de cosas, pérdidas de seres queridos, tal vez muchos no se quedaron sin trabajo para alimentar a su familia, muchos perdieron sus casas, o sea, se quedaron sin dinero, entonces creo que la resiliencia también es algo muy bueno que se ha aprendido en la pandemia. Sí, que de salud mental Alison sabe 2 o 3 cosas. Bueno, para mí fue muy importante esto porque me hizo crecer en todos los aspectos, pero más fue con mi trabajo. Mi trabajo, yo soy streamer en la aplicación 17 Live, que es de japonés, es japonesa, es de Japón, y tuve mucho apoyo de la gente porque en ese tiempo ellos estaban pasando por unas circunstancias y luchando con sus emociones, como la ansiedad, la depresión. Entonces yo fui como un apoyo para ellos en ese momento y imagínense que tenían que pagar para, para poder hablar conmigo, que sí se interactúa en esas aplicaciones, ¿verdad? Entonces ellos pagaban para recibir un hola o un te amo, te quiero, estoy siempre pendiente de ti o esas cosas que necesitaba la gente. Y eso me ayudó bastante. O sea, en pandemia fue un boom. Ya después, ya retornando a la normalidad, fue oh, una decaída ahí. Pero me ha gustado regresar, la verdad. He podido convivir con mi familia, mis amigos y no sé, estoy muy contenta con eso. ¿Qué hablo por parte de Daniel? ¿Ustedes hicieron cosas nuevas en la pandemia o iniciaron cosas? Pues, ¿mejoraron en algo? Bueno, personalmente yo soy una persona que me gusta estar aquí, que me gusta estar allá. Entonces recuerdo que cuando estábamos en pandemia teníamos muy pocas cosas que hacer. Entonces yo comencé y tenía la idea de hacer una tienda en línea. Siento que fue una de las mejores decisiones que he tomado porque ha tenido muy buena aceptación y me ha ayudado bastante. Entonces es un punto muy positivo. También considero que hay muchas cosas negativas que trajo la pandemia. Vaya, muchas personas perdieron lo que fueron familiares. Sí. Muchas personas se quedaron en ruina también porque muchas personas fueron desempleados, tuvieron problemas. Personas que tenían alquileres de casa y quedaron desempleados no sabían después cómo hacer. Entonces también muchas pérdidas. Es más, no sé si ustedes podrían hablar si alguna vez tuvieron la enfermedad y cuál fue su proceso acerca de ella. Sí, bueno, en mi caso, a mí no me vino a dar COVID hasta hace poco, en enero de este año. Y la verdad es que fui asintomática, o sea, porque ya estaba vacunada. Claramente sí me preocupé porque dije, bueno, vivo con mi mamá, mis hermanos y principalmente con mi abuela. Entonces el tener que aislarme, aún así estando vacunada, fue bien difícil porque era como los buenos días me lo daba mi abuela desde el cuarto de ella, desde la puerta de mi cuarto. Me iban a dejar la comida, casi no me hablaban. Entonces sí para mí fue bien difícil como tengo COVID, no quiero contagiar a nadie y qué bueno, mejor me voy a cuidar porque si me cuido yo, pues cuido a mi familia también. Pero sí fue un poco difícil tener que interactuar con ellos teniendo COVID. A mí, en mi caso, nunca presenté la enfermedad en realidad. O al menos eso, fui totalmente asintomático y no necesité como la prueba porque solo fue un familiar cercano. Mi papá sí lo tuvo en su momento, pero lo mismo, lo tratamos igual que como trataban a Allison y
fue como a mediados quizá 2020, quizás principios 2021, o sea, estaba un poco fuerte la cosa cuando él lo tuvo, pero era lo mismo, metimos en cuarentena en un cuarto y como que lo tratábamos un poco más de lejos, pero, y sí se siente feo, la verdad, porque es un miembro de la familia que está como aislado y como que de por sí ya todos estamos solos, ¿no? Pero que nos tengamos en el nexo familiar, pues ayuda en algo y después es como ni eso tienes, o sea, tienes que aislar todavía más y él está completamente solo y se siente feo. Bueno, yo recuerdo cuando a mí me diagnosticaron que tenía la enfermedad de COVID, yo nunca presenté ningún síntoma y la verdad yo fui que me di tiempo. Bueno, yo sé que descubrí que tenía la enfermedad porque me acuerdo que estábamos comiendo en casa y yo le decía a mamá, pero no tiene sal, pásame la sal, no le siento sabor. Y me decía mamá, no hombre, si más bien está salado. Y ya cuando yo lo probé, yo no sabía, yo me asusté Ay, no. primero, pero fue lo único que yo pude presentar porque después de ahí no tuve ningún otro problema. Y eso que nosotros estábamos preocupados porque en mi casa mi papá es diabético, entonces es muy peligroso. Nosotros estábamos preocupados, pero es más, cuando también él le pegó, él también fue asintomático, porque cuando después hizo el examen se dio cuenta que en un momento lo tuvo, pero no porque le dio algún síntoma. El único que presentó el síntoma de la pérdida del sabor fui yo. Es más, yo he escuchado muchas personas deportistas y sanas, que les ha pegado la enfermedad bien fea. Entonces no entiendo en ese caso cómo es para que la enfermedad se les dé súper fuerte o que tengan presenten síntomas muy mortales. Bueno, en mi caso, a mí no me dio absolutamente nada. Nada, pero nada. Y qué bueno, sí. Soy asintomática, creo. Pero no, sí teníamos como ese temor siempre a, ay no, ya, COVID dijo, a ir a hacerse la prueba negativa. O me está doliendo la garganta, otra vez. No, estábamos con esa cosa. Ya tenías harta la enfermera, ¿no? De llegar cada semana. No, pero sí, yo me hacía esa prueba cada semana, no hacía falta. Llegaban a nuestra casa y nos hacían el hisopado y qué cosa más horrible. Ay, no. Qué horrible. Solo una vez me acuerdo que me hicieron el hisopado y fue una cosa horrible. Era como incómodo cuando lo metían, uno ya quería que ya lo saquen porque uno sentía una incomodidad. Es que uno siente que le tocan el alma con eso. Y saben que, o sea, ¿alguna vez ustedes tuvieron así como un trato raro porque estornudaron en algún lugar y la gente nos quedaba viendo? Me acuerdo que una vez yo salí a un supermercado y andaba con alergia y era cuando recién salían las personas que tenían con el número del dígito, el último dígito de tu identidad. Yo estaba como por el área de las verduras, me acuerdo, y andaba con 2 mascarillas y me estornudé y yo quedé viendo a todo el mundo y todo el mundo me estaba viendo y hasta así, creo que la gente quería correr. O sea, estaban miedo, tanto miedo que le teníamos a la enfermedad que cualquier cosa que teníamos la asociábamos. O sea, todas las personas podían entrar al seguro, a un hospital y iban, no sé, por algún dolor de estómago y terminaban con COVID. Entonces era como, estaba tan peligroso todo. Bueno, en mi caso les voy a contar una experiencia. La primera vez que yo salí después de la pandemia o durante la pandemia fue después de que pasó lo de mi papá, ¿verdad? Que yo lastimosamente lo perdí por COVID. Entonces mi mamá se preocupó mucho, mi familia aún más. Entonces no habían llegado las vacunas todavía a nuestro país en ese mes. Entonces mi mamá me dijo, no, nos vamos a ir a los estados a vacunarnos. Entonces yo tenía mucho miedo, ¿no? Porque era ir a los aeropuertos y ver que te piden tu carnet de vacunación. O sea, era un caos total porque todo el mundo estaba alterado y la mayoría de la gente iba a vacunarse. Entonces, cuando llegamos a los estados, me llevé la sorpresa de que, bueno, saben de que Estados Unidos es un país un poco más desarrollado. Cuando llegamos, nos quedamos con la sorpresa de que al lugar al que íbamos casi nadie estaba sin mascarilla. O sea, para ellos ya era una normalidad de estar sin mascarilla porque como ahí ya estaban las vacunas, entonces nosotros con mascarillas y la gente nos queda viendo así como, pero ¿por qué están con mascarillas si están en los estados? Entonces era bien raro la forma en la que nos miraban allá en los estados porque sí, andábamos con mascarilla y ellos ya vacunados y sin mascarilla, sin careta, sin protección, sin nada. Y que sí, es difícil y es raro cómo funciona. Yo también recuerdo que lo mismo, me quedaban viendo raro. Lo que pasa es que yo disimulaba los estornudos, ¿va? Era como uno se sentía como la alergia, hacía todo lo posible por no estornudar, pero la gente igual veía como la intención y estaba como lista para que estornudar y me voy corriendo, ¿va? Ah, pero
Pero es interesante lo que dice Alison, porque es cierto que ya estamos regresando a una etapa en la que quizás nos quitamos más la mascarilla de lo que nos la quitábamos antes. Antes era como cero. Exacto. Entonces, eso les quería preguntar a ustedes, ¿cómo se sienten en cuanto a ahora? Si tienen el mismo miedo, si tienen algún miedo, incluso sienten que ya es otra. En el momento sí, recuerdo que preocupación, pero ahorita me siento más confiado porque a mí me pegó en el 2020 el COVID. O sea, a finales de 2020 fue justamente antes de mi cumpleaños. Y desde ahí no me ha vuelto a pegar. Entonces considero de que ya no le tengo tanto miedo como antes. Siempre hay que cuidarse, claro. No hay que jugar con esas cosas. Siempre hay que tener una protección, pero no tengo tanto miedo porque sé que quizás ya tengo una vacuna, quizás no sea la que me va a ayudar en todo, o sea, porque siempre uno tiene que protegerse, que la mascarilla y todo eso, pero un poquito más de confianza, podría decir. Sí, yo también tengo mucha más confianza. Incluso, bueno, después de que pasó lo de mi papá, sí, al principio era no, no, o sea, a mí no me inviten a salir, yo no quiero salir, porque yo sentía que en cualquier lado me podía contagiar, pero ya después pasaron los meses y bueno, dije, ya no hay tantos contagios, veo que está disminuyendo, entonces ya poco a poco fui quitándome la mascarilla, entonces ahora puedo decir que me siento mucho más en confianza. Claro, intento quitármela con gente que yo siento que ya está vacunada, pues no en cualquier lado, sino con mi familia, amigos bastante cercanos, etcétera. No sé si ustedes ya sabían, pero ya descartaron el uso de mascarilla en los aviones. ¿Se dieron cuenta? Oh, no, no me había dado cuenta. Es una nueva noticia, ¿verdad? Ya, Qué bueno. o sea, está prohibido usarlas. Hay Prohibido, ese es el... bueno, yo he visto en las historias de algunos influencers que, o sea, está prohibido usarlas porque incomoda a otras personas, pues. Entonces, o las hace sentir inseguras, o varias cosas. Entonces, ya lo descartaron y eso me hace muy feliz. No sé, porque poco a poco vamos a ir retornando y ya no vamos a tener que usarlas porque para mí es tedioso. Vaya, cuando me maquillo, todo el maquillaje queda impregnado en la mascarilla y eso no me gusta. O cuando sudamos o cuando tenemos que recibir clases, vaya, en deportivas. Todo el sudor queda en esa mascarilla. O cuando le falta el aire a lloramos, uno. queda mojada. No sé, eso, no sé, para mí eso es disgusting, no sé, no me gusta. Pero eso es lo que me gustaría que cambiara ya en este retorno, o sea, ya dejar el uso de la mascarilla, no la soporto, me da duro. Sí, la verdad es que hay muchas cosas que desearíamos que cambiaran. Y en conclusión podemos decir que volver a la normalidad nos trae más retos de los que pensábamos y de lo que muchos planeábamos, porque no está siendo para nada lo que queríamos o teníamos pensado que sería. En realidad, volver a la normalidad es una nueva normalidad, ya no es la que era antes de que lo fuéramos y nunca va a serlo. Y eso no está mal, en realidad no es ni mejor ni peor, es diferente con sus ventajas y desventajas. Y es por eso que como seres humanos tenemos que saber adaptarnos al cambio y ver lo mejor de cada oportunidad que nos brinda. Muchas gracias a todos nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy en Hablando de la Vida Real. Muchas gracias por la Gracias. invitación. Gracias por la invitación. Y esperamos tenerlos a todos ustedes nuevamente en un próximo episodio.